Hola, hoy no tengo una intro pretenciosa porque bueno, me quedé sin ideas. Así que comencemos de una vez con el trasfondo de la obra que vamos a ver hoy, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, escrita y publicada por el escocés Robert Louis Stevenson en 1886, el cual por si no lo conoces también escribió una tal vez poco conocida novela llamada La Isla del Tesoro, origen de la que en mi opinión es una de las mejores películas de Disney, El planeta del tesoro. Pero continuemos. La novela tiene bastantes inspiraciones, aunque su autor dice que se le ocurrió en un sueño, cosa graciosa porque su esposa lo despertó en medio de ese sueño, y este evidentemente molesto le recriminó el por qué lo había hecho. Estaba en medio de la primera transformación de Jekyll. Después de despertar, Stevenson escribió un borrador, el mismo que recibiría críticas de su mujer, que le dijo que era una alegoría, pero él la escribió como un cuento, lo que sea que eso signifique. Después de eso la llamó al cuarto para decirle que tenía razón y que había quemado el manuscrito. Esto de hecho está en duda, pero es parte del trasfondo. Después de ese momento de piromancia, Stevenson reescribió la historia en menos de una semana. Según biógrafos, consumía drogas con frecuencia mientras escribía, aunque esto tampoco está confirmado, y según menciones de su esposa e hijo estaba postrado en cama mientras escribía. Después de revisarlo por semanas le entregó el manuscrito a la revista Longman's Magazine, convirtiéndose en un éxito en Gran Bretaña y los Estados Unidos. La novela es gótica y de ciencia ficción. Bueno, de ciencia ficción solo tiene la poción y el laboratorio de Jekyll. Me recuerda un poco a Frankenstein, ya que podríamos considerar a Hyde una especie de hijo o creación de Jekyll. Pero mejor vamos a mencionar a las personas reales que inspiraron directa o indirectamente la obra, como el diácono William Brody, persona real conocido por ser un ciudadano respetable de día y un ladrón y apostador por la noche. Este personaje fue una de las inspiraciones para la creación de Jekyll y Hyde, ya que Stevenson había escrito una obra sobre el personaje y se dice que su padre tenía muebles hechos por él. También tenemos al profesor de francés Eugene Chantrel, el cual fue ejecutado después de asesinar a su esposa con opio. Este tenía una amistad con Stevenson, él mismo fue al juicio y se horrorizó cuando se revelaron las terribles acciones de alguien que aparentaba ser un ciudadano normal. Más o menos no era el sujeto más limpio tampoco, y si bien no puedo confirmarlo, Stevenson se debió sentir como el Dr. Jekyll al ver las acciones de Hyde. Sobre personas reales que le inspiraron y que no eran criminales, tenemos al ex reverendo Walter Jekyll, amigo de Stevenson y del que sacó el apellido de su personaje, al que conoció cuando se mudó a Bournemouth, y no me voy a poner a explicar toda su vida, pero se mudó allí para ver si el buen ambiente le ayudaba con su enfermedad. Pero retomándolo, Walter Jekyll según leí era homosexual, o al menos eso me dicen algunas páginas, así que tómenlo con pinzas, pero lo más probable es que si lo fuera, habiendo dejado su profesión religiosa luchó para encontrar su lugar en el mundo, aunque él no era su único amigo con estas dudas. También estaban Horatio Brown, Edmund Goss y John Simmons, todos homosexuales, o que no querían salir del closet porque bueno, en esa época te podían ejecutar violentamente por tener preferencias sexuales diferentes. Simmons de hecho fue escritor de mucha poesía homoerótica y decía que esta se podía dar entre jóvenes y adultos, cosa que hasta donde tengo entendido nunca escaló a nada turbio. Y ustedes dirán que por qué les digo esto. Bueno, como ya saben, en épocas pasadas la homosexualidad no estaba bien vista, como si hoy en día fuera diferente. Esto era especialmente visible en la sociedad victoriana. Durante la época que se escribió el libro se había publicado la enmienda Labouchere, la cual criminalizaba la homosexualidad, provocando una mayor represión de sus deseos por parte de la ya de por sí hipócrita sociedad victoriana, porque como ya dije, nadie quería ser ejecutado tampoco, manteniendo una fachada de moral y esperando que todos los demás fueran iguales, mientras guardaban sus más lujuriosos deseos dentro de sí mismos. Viéndolo así, una persona con estas condiciones de represión sexual puede ver la obra e identificarse con Jekyll, el cual se siente libre, a la vez que avergonzado de dejar salir sus más oscuros deseos, los cuales he de mencionar nunca son mostrados o mencionados como tal, por lo que tú como lector puedes imaginar lo que quieras, desde sustancias ilícitas, alcohol, hasta situaciones carnales que serían caldo de rumores. Pero continuando, la obra en sí trata de una alegoría a la dualidad del ser humano, de que todos tenemos un lado bueno y uno malo. Hay muchas maneras de ver la obra y su origen, como la división social de la época entre ingleses y escoceses, de la cual me abstengo de hablar.
También está el miedo hacia el darwinismo. El libro del origen de las especies de Darwin pesaba sobre la sociedad, porque creían que directamente evolucionamos del simio, creyendo que si podíamos evolucionar en humanos nada impedía lo contrario y que degeneremos a una versión más primitiva y simiesca. A esto se le llama atavismo. Al ser Hyde una versión más grotesca y simiesca de Jekyll, estos temores son transmitidos a la obra. Esto también se junta con la dualidad, ya que enfrente de todos una persona puede ser el ejemplo de rectitud, pero en su mente es una bestia salvaje esperando atacar. Básicamente la lucha del bien y el mal dentro de nosotros mismos, o simplemente tener una doble vida que querer ocultar, manteniendo lo público separado de lo privado. Y tengo que mencionar la teoría del ello, el yo y el superyo de Sigmund Freud, introducida en 1920, y te voy a resumir esto porque es una teoría demasiado compleja para mi pobre ser. El ello está impulsado por impulsos primarios, instintos y placer inmediato. El superyo es el conjunto de valores morales y creencias, y el yo es nuestra realidad o el pensamiento racional, y media entre el ello y el superyo. Si bien esta teoría es posterior a Jekyll y Hyde, se acopla perfectamente bien a ellos, siendo Jekyll el yo racional y consciente que tiene que mediar entre el superyo y las expectativas, y la moral victoriana y el ello que vendría a ser Hyde, que aparece al suprimir al yo y no puede ser suprimido por ninguna de las dos. Se podría pensar que la obra de Stevenson predijo a Sigmund, pero la verdad es que este tipo de pensamiento ya llevaba tiempo gestándose, y como ya he mencionado antes, hubieron muchas inspiraciones sobre la dualidad del ser humano en la cabeza del escritor, así como en el imaginario colectivo. En esos tiempos era popular el término doppelganger o un doble malvado, especialmente en Alemania. Y para acabar, por lo general intento describir a la criatura o monstruo de los que hablo en este tipo de historias, pero para mí Hyde nunca fue un monstruo per se, mas sin embargo la cultura popular lo volvió uno, así que lo voy a describir como tal, de baja estatura y parece cojear, aparentemente joven, cruel y violento. Al ser la personificación de la maldad de una persona genera repulsión en todos los que lo ven. Viste un traje que le queda grande, y porta un bastón, es la viva imagen de un criminal, o al menos eso dicen todos los personajes, y aparentemente posee la suficiente fuerza bruta como para acabar con un hombre adulto a bastonazos. Sin nada más que agregar, continuemos con... Era un día como cualquier otro para el abogado Gabriel Utterson, que daba uno de sus habituales paseos con su primo Richard Enfield, el cual se detiene por unos momentos enfrente de una lúgubre puerta, y le comenta que hace un tiempo vio a un hombre llamado Edward Hyde pisotear a una niña, y cuando estaba por irse lo detuvo y junto a los familiares de la niña le obligaron a pagar los gastos médicos. En ese momento pudo verlo mejor y se horrorizó con su apariencia. Iba encorvado y su rostro velludo le enfermaba de solo verlo. Entre gruñidos Hyde se dirigió a la casa y al rato salió con un cheque firmado por alguien que tenía una buena reputación. Enfield le dijo que debía ser falso, pero Hyde le respondió que si quería comprobarlo esperaran a la mañana para cobrarlo en el banco, a lo que todos aceptaron, y para su sorpresa resultó ser real. Después de esta historia, Enfield y Utterson deciden no hablar más de ello, pero Utterson, pensativo por su buen amigo Henry Jekyll, que le había dado su testamento, que decía que en caso de su desaparición todos sus bienes serían trasladados a Edward Hyde, pensando que a su amigo lo están estafando, este se dirige a la puerta de la historia de su primo, en donde se encuentra con Hyde, al que le pregunta sobre Jekyll y si le dejaría ver su rostro. Después de eso se marcha a la casa del doctor, pero no estaba, curioso cuanto menos. Un tiempo después Jekyll celebra una cena para todos sus allegados, y Utterson, como es habitual, se queda hasta el final y le pregunta a Jekyll sobre Hyde, a lo que este le responde que no se preocupe, él puede deshacerse de él cuando quiera, y le hace prometer que en caso de que muera se encargará de Hyde. Utterson dudoso acepta. En una noche como cualquier otra, una joven está observando la calle desde un balcón desde el que puede ver a Sir Danvers Carew caminar y pedir indicaciones a una persona que iba encorvada. No sabe qué le dijo, pero ese procedió a golpearlo con el bastón hasta que dejó de moverse. La joven se desmayó y al despertar llamó a la policía. La víctima poseía un documento con el nombre de Utterson, al que llamaron, y al oír la descripción del perpetrador supo que era Hyde. Fueron a su casa, en donde solo encontraron a una vieja sirvienta y todo el lugar desordenado y registrado. Utterson le pide respuestas a Jekyll, y este le dice que no se preocupe por Hyde, él no volverá, y le da una carta en la que dice que se irá para no volver. Utterson se lleva la carta y le pide a un conocido que vea la letra y descubre que es la misma de Jekyll, solo que ligeramente cambiada. Entonces decide no entregársela a la policía, y en su mente se pregunta por qué su amigo encubriría a un asesino. El abogado fue varias veces a visitar a su amigo pero nunca estaba. Al poco tiempo Lam John, un amigo de este, muere de un ataque al
al corazón no sin antes enviarle un sobre que contenía una carta que decía no abrir hasta la muerte o desaparición de Henry Jekyll, dejándolo asustado, pero decidió hacerle caso y no abrir el documento. Y aquí quiero hacer un inciso. A ver, Utterson hasta ahora ha estado preocupado por Jekyll porque cree que lo están estafando, y ahora tiene lo que podría ser información valiosa para arrestar a Hyde, y aunque haya desaparecido piensa que su cliente lo está escondiendo, y tiene un sobre de su amigo muerto que podría decirle la información que necesita, pero no, decide guardárselo para el final porque sí, está choqueado, pero creo que ya que le oculto pruebas a la policía, podrían, no sé, abrir el mendigo sobre y ver qué le podría estar pasando a su amigo, y por qué murió el otro que ya había visitado con anterioridad y lo vio en un estado deplorable. Qué mal abogado. Al poco tiempo Enfield y Utterson daban otra caminata por la ciudad, hasta que ven a Jekyll en la ventana y empiezan a hablar con él hasta que su rostro se pone pálido y huye hacia el interior de su casa. Después de eso el mayordomo de Jekyll, Poole, le cuenta a Utterson que cree que algo horrible le pudo pasar a su amo. Ambos se dirigen hacia su casa y llaman a Jekyll en su laboratorio y una voz le dice que se vaya, asumiendo que ese era Hyde. Le avisan a los trabajadores de la mansión que van a entrar por la fuerza. Poole destroza la puerta con un hacha y Utterson entra pudiendo ver a Hyde en el suelo y el olor del cianuro. Se había quitado la vida. En una mesa ve un sobre que tenía el testamento de Jekyll en el que cambiaba a Hyde por Utterson, y una nota que decía que leyera la carta de Langdon. Y eso mismo hace descubriendo la verdad. Langdon había recibido una carta de Jekyll que le decía que fuera a buscar unos químicos a su laboratorio y que se los entregara en su casa a un conocido. Ese era Hyde. Al llegar a la casa de Langdon usó los químicos para hacer una poción y le dijo que si quería saber la verdad, a lo que Langdon respondió que sí, quedándose horrorizado al descubrir que era en realidad Henry Jekyll. En la carta de Jekyll le cuenta que siempre estuvo interesado en la dualidad del hombre, porque siempre luchaba para reprimir sus deseos malignos, hasta que un día creó una pócima que le permitiría separar el bien y el mal de una persona. Sin embargo terminó convirtiéndose en su lado perverso. Viendo esto como una oportunidad para saciar sus oscuros deseos, vivió como Hyde por un tiempo hasta el incidente de la niña, en el que le dio a Hyde una cuenta de banco y un domicilio otorgándole más poder. Teniendo transformaciones involuntarias necesitó la ayuda de Langdon, hasta que recayó e incapaz de controlar a su otra mitad. Jekyll le pide a Poole que le compre la sal que usó para su experimento, pero ninguna funcionaba, hasta que se da cuenta de que era incontrolable. Decide deshacerse tanto de Jekyll como de Hyde, poniéndole un fin a esta historia. Ok, hagamos esto. Jekyll y Hyde, al igual que otras historias clásicas, tuvo un gran impacto en la cultura popular, aunque me gusta creer que el suyo fue mayor que otros, más que nada porque creo ese estereotipo de personaje con doble personalidad, así como el término Jekyll y Hyde que se usa para personajes que cambian de personalidad o tienen cambios de humor bruscos. Pero siguiendo voy a mencionar algunas apariciones que han tenido a lo largo de la historia, comenzando con la primera adaptación sería de la novela fue la obra El Dr. Jekyll y el Señor Hyde de Thomas Russell Sullivan, el cual convirtió la historia en un romance doméstico, estrenada en 1887, un año después de la publicación del libro, y cambió muchas cosas como hacer a Jekyll más joven y su dualidad con Hyde más marcada, junto a otras cosas como ser interpretado por una sola persona, que según yo le quita un poco la gracia. La verdad, tuvo una gira por Gran Bretaña y estuvo en cartelera por 20 años. Richard Mansfield interpretó al Doctor y su alter ego, quedando los personajes vinculados a él. Interpretó su papel hasta poco antes de su muerte en 1907. Y como dato curioso sobre Mansfield, en 1888, durante los asesinatos de Jack el Destripador, la policía de Londres recibió una carta que lo culpaba por los asesinatos, porque, y cito, lo había visto actuar su papel de Jekyll y Hyde y pensó que Mansfield podía disfrazarse fácilmente y cometer los asesinatos sin ser detectado, y diría que es una estupidez, pero Inglaterra estaba aterrorizada, así que la sospecha era entendible. Aunque esta no fue la única obra hecha, es la que voy a mencionar porque hubo una cantidad ingente de obras teatrales, y muchas de estas, así como las películas, siguieron el esquema de Sullivan de darle una pareja a Jekyll y convertir la historia en un romance. La película de 1908, simplemente llamada Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, fue la primera adaptación de la novela, siguiendo el estilo de sus versiones teatrales, y está perdida, pero fue la primera en llamarse Jekyll y Hyde como la mayoría que le siguieron. La versión de 1920, dirigida por
John Robertson. Es una de las más famosas adaptaciones mudas de la obra, protagonizada por John Barrymore, y como en versiones anteriores, el argumento sigue la versión teatral de Sullivan de 1887, pero con algunos elementos del retrato de Dorian Gray. El mismo año de estreno de esta película se estrenó Der Januskopf, una película alemana, sin los derechos de la obra y cambiando nombres de los personajes. ¿A que no adivinan quién la dirigió? Así es, fue Friedrich Wilhelm Murnau, el mismo de Nosferatu, aunque a diferencia de esta película está completamente perdida, y lo más destacable que puedo decir, es que Bela Lugosi tuvo un papel como el sirviente del Dr. Warren, el equivalente de Jekyll. En 1931 tenemos a El hombre y el monstruo de Paramount, quizás una de las adaptaciones más conocidas, y que le valió un Oscar a su protagonista Freddie March, y saben, podría intentar explicar la trama de la cinta como a veces hago, pero siento que las adaptaciones fílmicas de Jekyll y Hyde tienen una cierta similitud que me haría repetirme más de lo que ya hago, pero aquí les va un mini resumen. Las tramas van más o menos de que Jekyll se va a casar, pero por algún motivo su futuro suegro se lo impide o lo molesta por ello, y frustrado crea la pócima para sacar su lado interno y saciar sus deseos, y al final le disparan. En serio, en varias cintas Hyde y Jekyll terminan fusilados. En 1941 la Metro-Goldwyn-Mayer estrenó un remake de la versión del 1931 que, si bien no cambia tantas cosas, hace que Hyde sea básicamente idéntico a Jekyll, yéndose hacia lo psicológico, y si bien no sé si este dato es cierto, se dice que la Metro-Goldwyn-Mayer compró los derechos de la cinta original para evitar su distribución y que no les hiciera competencia, estando casi que perdida hasta 1967, que se volvió a mostrar al público. En el caso de los cómics hay varios, pero no pude descargar o leer alguno, así que me quedo con su aparición en la Liga de Hombres Extraordinarios de Alan Moore y Kevin O'Neill, uno de mis cómics favoritos, y creo que es la primera vez que el señor Hyde es representado como un bruto enorme o un Hulk, o sea, siempre fue un bruto monstruoso, pero no así. Y ya que hablamos de Hulk, este personaje de Marvel está basado tanto en el monstruo de Frankenstein, como en Jekyll y Hyde, siendo Banner el científico y Hulk la bestia, aunque el cómo funciona su transformación y trauma son muy diferentes. También está el personaje de DC Dos Caras, que también está inspirado en Jekyll y Hyde, más específicamente la versión de 1931, y encarna esa dualidad de tener múltiples personalidades y ser dominado por una de estas. Hay otros personajes de estas mismas editoriales que tienen un poquito de Jekyll y Hyde, pero no me llaman tanto la atención, así que sigamos con los videojuegos, de los que solo voy a mencionar dos, porque no hay muchos y la mayoría o no destacan, o no me interesan lo suficiente. Primero tenemos el juego de 1988 con el original nombre del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde para la NES. El juego es horrible en todo aspecto y casi incompletable, pero a su manera es icónico, de una manera atroz, claro. Por el otro lado tenemos a Mask Jekyll and Hyde, creado por la empresa coreana Growing Seeds, que adapta bastante bien la novela, solo que con diseños medio de novela visual para chicas, pero se ve bien, aunque tampoco es que su gameplay sea una maravilla. Bueno, han habido muchas adaptaciones del extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, me salté demasiadas, hasta las comedias como El profesor chiflado o la música que no sé cómo ponerla aquí realmente, pero ya en serio el impacto que ha tenido en la cultura popular es enorme, aunque creo que más por las ideas de dualidad y el monstruo dentro que por su propia historia, pero aún así tengo que decir que las adaptaciones me gustan un poquito más que el libro, aunque destilen la historia hasta un punto que pierde casi toda su esencia, pero el incluir el romance y otras subtramas, si bien lo hace un poco más interesante para el público general, cambia demasiado el sentido de la novela, provocando que un poco de esa dualidad se pierda, así como la eliminación de personajes como Utterson. En serio, al viejo abogado casi nunca lo adaptan, y si lo hacen le cambian el nombre, porque al centrarse en el punto de vista de Jekyll, no es necesario un espectador como él perdiendo su papel. Pero acabando, las adaptaciones de teatro, películas, juegos y demás han perdurado en la mente de las personas, hasta dejar de ser solo una novela y convertirse en un concepto, y eso es sin duda un gran logro en mi opinión. Sin nada más que decir en este punto, continuemos con... Bien, ¿qué puedo decir de esta obra que no haya dicho ya? La verdad no fue de mi total agrado, y no porque estuviera mal escrita, sino porque como novela de misterio, en mi opinión, deja algo que desear, y debido a que es un clásico, ya todos sabemos quién es en realidad Hyde, aunque quitando eso cumple muy bien con su cometido de dejar cierta intriga en el espectador, y la ambientación está muy bien lograda, dándonos un Londres lúgubre, que si bien tiene zonas que brillan con la luz del día, también hay rincones en donde se recluyen la escoria de la sociedad
sociedad. Pero creo que en lo que más destaca es en sus personajes, y de los que voy a hablar principalmente son Utterson, Lamjon, Jekyll y Hyde, porque si bien hay varios personajes, la gran mayoría están para cumplir con un papel en específico. Los más destacables en este aspecto son Sir Danvers Carew, que no tiene líneas, pero su muerte explota el miedo de Jekyll a su otra mitad, y la desconfianza de Utterson en él. Y algo más que tengo que decir es que tanto él como Enfield, si bien se ven como personas rectas y caballerosas, ambos caminaban por las oscuras calles de la ciudad en plena madrugada, dando a entender que estaban haciendo algo que no les gustaría que otros se enterasen. Algunos de los otros personajes tienen un poco de esto también, no ser exactamente buenos en el sentido victoriano, al menos, siendo una representación de la población inglesa de ese tiempo y de cómo tenían que esconder sus deseos más reprimidos fuera de la vista de los demás. Ahora hablemos del abogado Gabriel John Utterson. Es el personaje que representa al lector, y sus pensamientos son los que vemos la mayoría del tiempo, recto y calmado, y esto lo hace el personaje más soso en mi opinión. Él cree que la caída de las personas se debe a complacer sus deseos, por eso se limita todo el tiempo, algo irónico porque investiga con rapidez las caídas de los demás, pero más allá de eso no sé si es mi visión moderna o que he visto demasiadas series de abogados, pero se me hace el peor que he visto, y creo que debería haber investigado más a Jekyll o a Hyde. No sé leer El mendigo, sobre que le dejó Lamjon y evitar la muerte de su cliente, y si bien se preocupa por sus amigos, sus reacciones son siempre muy sin chispa en mi opinión. Y sobre Lamjon, si bien no tiene mucho tiempo en pantalla, sus discusiones con Jekyll sobre sus investigaciones es lo que más destaca. Aún así, siendo su amigo y aceptando su petición de ayudar a Hyde, hay cierto dualismo entre él y Jekyll, ambos siendo científicos, pero uno siendo más realista, por decirlo de algún modo, y el otro un fantasioso que juega a ser Dios y dividir la conciencia humana. Y terminemos con el protagonista de la obra, Jekyll y su alter ego Hyde. Yo siempre consideré a ambos como la misma persona, y leer la novela solo cimento mis afirmaciones. Hyde es la personificación de los deseos de Jekyll, alguien joven y fuerte para poder hacer todo lo que nunca pudo. ¿Pero por qué? Pues al siempre reprimirse, Jekyll pudo haber sentido que había desperdiciado su vida y quería ser joven de nuevo y hacer lo que nunca pudo, pero se le fue de las manos cuando comenzó a lastimar a gente inocente y ya no pudo controlarse. Sobre Hyde, todo sobre él es contado por otras personas, y como ya dije, es el propio Jekyll, pero como personaje individual es una persona detestable para todos a su alrededor, aunque más allá de herir de gravedad a una niña y matar a un anciano, como que no se sabe mucho de él aparte de, hizo cosas malas. Sus pocas interacciones son simples y hasta grandilocuentes, véase su conversación final con Lamjon, y por eso es que el personaje necesita a Jekyll. Sin el Hyde es solo un tipo malo, y ya no hay nada en lo que destaque aparte de ser la maldad personificada. Bueno, quizás sus ganas por vivir. Según Jekyll, el que Hyde aparezca más seguido es porque quiere huir y vivir, sabe que va a morir de una forma u otra, y quiere acabar con Jekyll para lograr ese cometido, catártico y toda la cosa. Si bien Jekyll tiene más o menos un trastorno de identidad disociativo, el cual provoca que una personalidad no sea consciente de lo que hace la otra, en su caso en específico creo que es más bien una bipolaridad, pero bueno, yo no soy psiquiatra, y la narración de Jekyll hace ver que él es Hyde, aunque pareciera contradecirse varias veces, como decir que es alguien más, pero a veces dice que es el mismo. Estos cambios representan su negativa de aceptar su culpa, y la verdad es que lo es. A ver si le quitamos lo fantasioso de la transformación, nos queda un adicto a una droga que cae una y otra vez en el vicio, y su actitud es tan diferente que ninguno de sus conocidos lo reconoce, cayendo más y más en el pecado sin querer reconocer sus faltas, hasta que ya no puede más y decide acabar con todo. O por lo menos yo lo veo así. También está que Jekyll sea homosexual y use a Hyde como tapadera para saciar sus deseos carnales reprimidos. Digo, no estaba casado y todos sus amigos eran hombres. Pero al final la obra toca muchos temas que para el momento en que salió eran novedosos y hasta tabú en algunos sectores, dependiendo de cómo lo veas, pero para la actualidad estos aspectos se han vuelto tan comunes que son hasta clichés, dejándola en un limbo del que no puede salir, y eso es ser una obra clásica. Y como tal, la evolución de la escritura y la ficción misma provoca que si la lees hoy en día tal vez no sea de tu agrado, pero como obra atemporal tiene un mensaje bien estructurado, y que si cualquier persona la leyera puede sacar sus conclusiones y hasta identificarse con los problemas de Jekyll, el único personaje que realmente importa, porque la novela es tanto su confesión como su carta de despedida. Eric, ¿eres gay?